que hayáis venido. Y además que estamos orgullosos de que el conferenciante pues, sea una persona de tanto prestigio, aparte que es paisano mío, de Enrique Zuazúa. Yo, la primera vez que oí hablar de ti fue cuando hace unos años apareciste como las personas más citadas. Estabas por Madrid, me parece entonces. Entonces es cuando, aunque estoy en un campo muy alejado, pues dije, desde luego tiene que ser una persona francamente buena. Y además, la presentación la va a hacer Pedro Miranda. Yo lo único que quiero decir es indicar que es un ejemplo de una política buena que se está llevando en algunos sitios, que es recuperar talento. Es decir, gente que salió, en este caso de la Universidad del País Vasco, que ha estado en otras universidades y que han recuperado como director científico de un centro que creo que está impulsado por el propio gobierno. Sí, entonces, yo creo que es un ejemplo muy importante para todos y que ojalá tuviéramos en todos sitios. Sin más, le dejo a Pedro que te presente. Buenos días a todos. Gracias por acogernos aquí en el EINA, en este centro. Es el primer coloquio que desarrollamos aquí. La verdad es que ya llevamos una serie de coloquios. Empezamos con Juan Luis Vázquez en la Facultad de Ciencias. Solo voy a mencionar de los investigadores nacionales, porque también vamos alternando investigadores nacionales con extranjeros. Continuamos luego con Antonio Córdoba y el año pasado tuvimos con nosotros pues, a Mateo Alem. Nuestro invitado es Enrique Zuazúa en esta ocasión, pertenece al Ikerbasket y voy a contar brevemente su biografía. Él es de Eibar y viniendo en el coche estaba comentando a él que hay que darle la enhorabuena, ¿no? Aunque no sigue mucho el fútbol porque no sabía que el Eibar era el primero en la segunda división. No, eso sí sabía, lo que no sabía, yo pensaba que el Zaragoza estaba en primera. Ah. Eso es lo que el Zaragoza era un equipo de primera. Estudió Sí. de primera categoría, nosotros también lo pensamos. Estudió en La Salle de Eibar y fue doctor en matemáticas por la Universidad del País Vasco y también por la Universidad de París, ¿no? Han seguido todas las escalas posibles en la carrera universitaria, pero lo cierto es que una velocidad supersónica. Fue primero profesor asociado en la Universidad del País Vasco, pasó a ser profesor titular de análisis matemático en la Universidad Autónoma de Madrid, posteriormente catedrático de matemática aplicada en la Complu de Madrid, volvió a la Autónoma y desde el 2008 pues, está en el Ikerbasket en el centro de Cádiz. Sus campos de investigación, ecuaciones integrales parciales, control del sistema, análisis numérico y realmente su currículum investigador es impresionante. Puedes buscar en Matsinet, aparece con más de 250 artículos en revistas JCR. No sé si utilizar la palabra, es un bestia de las matemáticas. Bueno, ¿Sí? Ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Y de los artículos quería hacer que siempre es el último firmante. No sé si en alguna ocasión ha sido primero, pero esto de los matemáticos... no, Zygmunt falleció antes de que... Y es evidentemente invitado como conferenciante plenario en numerosos congresos, es miembro editor de numerosas revistas matemáticas. Yo he encontrado 10, no sé si llevarás la cuenta o no, pero bueno, y he sido también gestor del programa de matemáticas del Plan Nacional. Todos estos datos y muchos más se pueden encontrar en su entrada en Wikipedia, es realmente espectacular y os animo a que la consultéis. Y fue Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en el 2007. En la página de la Casa Real se puede consultar de por qué le dieron y ahí comentan, ¿no?, por sus contribuciones en el ámbito de las teorías en ecuaciones integradas parciales y teoría de control. Doctor por la Universidad del País Vasco y Universidad Pierre y Marie Curie. Actualmente catedrático de la Autónoma. Bien. Más cosas. Ahí tenemos con el rey, con la familia, con el rey, con los otros premiados del año 2007. Ahí tenemos a un compañero nuestro, el Bisoro, ¿no?, que fue Premio Nacional. Sí, que fue el que dio el discurso además en nombre de todos nosotros. Y ahí lo tenemos con la reina. En la página, la página real están sacadas de la Casa Real, como decía. Pero además de eso, él desarrolla también una labor divulgadora. Por ejemplo, ha dado conferencias sobre el sentido de las matemáticas y las matemáticas de los sentidos. Esto en el Bugariz, en el restaurante. O sea que es un también apasionado de la divulgación científica y me comentaba, que lleva 5 años, yo encontré que desde septiembre del 2009 colabora con la radio Onda Vasca y el periodista Xavier Lápiz en un programa de divulgación sobre las matemáticas, ¿no? Se pueden encontrar fácilmente en YouTube, se pueden encontrar
estos programas, y pues el día de San Valero de este año el invitado era un conocido de nosotros, que era José María Solano, que hablaba de matemáticas y cine. Se puede, como digo, se puede consultar y es bastante agradable. Pero también se puede encontrar, Enrique es una persona famosa, lo podéis encontrar en los medios de comunicación de manera muy fácil. Por ejemplo, en una entrevista en la revista de Muface, esto lo he encontrado por internet, y que habla que las matemáticas son un excelente salvoconducto para la vida, o también en el mundo. El mundo está construido con matemáticas. No sé si te referías al mundo, al periódico o no. Lo que no tenía previsto es que Pedro J. no fuera el director. Y bueno, este era un link que he puesto, pero bueno, voy a saltármelo, sobre una entrevista en la que comenta la importancia que tienen las matemáticas con el mundo de la industria. Bueno, realmente es un vídeo muy cortito, pero bueno, creo que es más interesante que ya vayan acelerando. Y se está convirtiendo en una persona famosa. Yo le iba a preguntar, aunque bueno, si conoce a otros Zuazua, porque es un apellido famoso, o bueno, extraño, ¿no? Pero del mundo, y en particular le iba a hacer un pequeño cuestionario. Esa chica no la conozco, ¿No? Creo que me acordaría. Sí. Esta es Ainhoa Zuazua, que es una soprano. Y este es el que... Bueno, como pone el país, ese es más fácil, ¿no? Sí, este es Pedro Zuazua, que es periodista del País. Sí. Y este pues también este es Koldo Zuazua, que es es cineasta, es productor de cine, ha hecho es productor, por ejemplo, de La última aventura de Zipizape, la producido. O sea que Zuazua es un apellido y es muy llamativo, así que yo me he entretenido estos últimos días en buscar Zuazua por el mundo, y realmente hay un pueblo que se llama Zuazua, que está en Nuevo León, México, y esto es su página web, Unidos por Zuazua, no sé qué es el logo que tiene, la administración. Y el hecho de que este pueblo se llame Zuazua es debido a que hubo un general que se llamaba Juan de Zuazua, que era originario de este pueblo, y un general mexicano que colaboró en la independencia de México de los Estados Unidos, ¿vale? Él defendió en la guerra de 1840, ¿no? Y pone bienvenidos al municipio del General Zuazua, Nuevo León, en México. Es más, hay una página web mantenida por gente que se apellida Zuazua en Canadá, en la que van recogiendo los distintos Zuazuas que hay por el mundo. Y también se puede visitar, tiene su logo, su escudo heráldico, y no solamente eso, sino que se han entretenido en estudiar el genotipo de algunos de los Zuazua, para ver qué se diferencian de otros, y esto también se puede consultar en esta página. Y con esto pues ya termina esta breve presentación. Agradecemos a Enrique haber aceptado participar en este coloquio, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, gracias por esta amable invitación, gracias por estar aquí, por haber venido. Bueno, lo de Zuazua, como es Capicúa, me acuerdo que una vez me pasó que era la época todavía que no había internet ni billetes electrónicos, era la primera vez que tenía que ir a Brasil, entonces en la época era como muy complicado porque el billete lo emitían en Brasil, lo pagaba el organismo oficial allá, lo emitían, lo tenían que mandar por un telex o un telegrama a Madrid, y entonces ahí te lo imprimían y lo recogías en un lío. Y entonces como no llegaba, pues yo al final ya llamé y me preguntaron, ¿y usted cómo se llama? Y yo digo, Zua, y entonces la locutora que estaba al otro lado se enfadó conmigo diciendo, pero no repita, que me confunde. Bueno, entonces esto de las conferencias de divulgación a mí me parece que es muy difícil, más que nada porque cuando he visto que otros las han dado y a mí me ha parecido que lo han hecho bien, y luego le pregunto al público, pues siempre hay alguien que se queja, dice, no me ha gustado, no ha habido suficientes matemáticas, ¿no? Y luego le preguntas a otro y dices, hombre, es que me ha resultado demasiado complicado, no es fácil de entender. Entonces, me parece que es siempre imposible encontrar un punto intermedio. Pero bueno, he pensado que para un público ya experto en matemáticas, ciencias, de sus aplicaciones, su entorno, como es un poco pues, todo el colectivo científico que os movéis en torno al IUMA, como bien ha dicho Don Tijano, no es un instituto de matemática aplicada, sino de matemática y sus aplicaciones, que es muy distinto, ¿verdad? De hecho, en Francia le llaman las matemáticas y sus interacciones, O sea,
Eso fue un invento se puede decir, entre nosotros, de los matemáticos puros en Francia, porque ante el éxito de la matemática aplicada había que encontrar una terminología que englobara todas las matemáticas, ¿no? Además, yo creo que ha sido legítimo, porque luego el tiempo ha demostrado que todas las matemáticas tenían interacciones relevantes, y entonces el término que encontraron fue mathématique et interaction. Por eso de que no se podía decir mathématique et aplicación, porque si no parecía demasiado matemática aplicada, ¿no? Pero bueno, entonces pensé que un tema podía ser, de hecho es el que yo más he trabajado, pues todo lo que tiene que ver con el control y aplicaciones, fluidos y estructuras, es simplemente una manera de no escribir ecuaciones en edades parciales, y intentando enfatizar pues algún tipo de aplicación que yo creo que estimula trabajos de análisis matemático, de análisis numérico, que es al final lo que nosotros hacemos, ¿no? Espero que encontréis todos algo interesante, y que os quedéis con eso y no con aquello pues que o bien por técnico o bien por no técnico pues no os encaja. Bueno, el plan de la charla es ambicioso, hay que empezar siempre, ¿no?, con el espíritu en alto, luego ya iremos adaptándonos a la realidad. Entonces el control, la teoría del control y las aplicaciones realmente es un campo muy vigoroso, no hace falta realmente buscar muchas aplicaciones o inventárselas para poder justificar una transparencia. Lo que sí podría ocurrir es que si intentáramos decir que es un campo de las matemáticas, alguien protestara, porque cuando miráis, de hecho, control de sistemas, teoría del control, son conceptos que están a caballo entre la ingeniería, de hecho algunos le llaman ingeniería del control, ingeniería de sistemas, y las matemáticas, ¿no? Y eso se ve perfectamente no solamente por las aplicaciones que evocamos aquí en estas transparencias, pues que van desde la aeronáutica hasta la robótica, pasando por las telecomunicaciones, oleoductos, gas, redes eléctricas, etcétera, no solamente por las aplicaciones, sino porque muchas veces las contribuciones matemáticas han venido también de la mano de los ingenieros, ¿no? Como ha ocurrido en otros campos de las matemáticas, pues como la estadística o las probabilidades, que a veces pues han sido los genetistas, ¿no?, que han hecho algunas de las observaciones clave. Y entonces en la teoría del control, bueno, pues si abrís un poco un libro, una enciclopedia de teoría del control, pues os vais a encontrar, hay un libro muy bonito que se llama Control Systems, creo que es, y que no tienen nada más que viñetas, ¿no?, con algunos artilugios clásicos de la teoría del control, su historia, su patente, los primeros diagramas. Y hay uno, por ejemplo, no he traído aquí el dibujo, por ejemplo, que habla de la cisterna. La primera cisterna, que no era muy distinta a la que hemos conocido hasta hace 20 años, hasta que enterraran la cadena, lo cual yo creo que ha sido una pena, ¿no?, que ya no haya una cadena, ¿no?, y tal. Ahora ya es todo con un botón, pero ahí explica, ¿no?, cómo era un depósito del agua en el cual uno tira de la cadena, de una pequeña manecilla, se vacía el agua, pero luego cuando uno suelta la cadena se vuelve a cerrar, se vuelve a llenar el depósito, e incluso al final hay una boya que yo creo que todos hemos visto alguna vez, la primera vez en la vida que la hemos visto, a todos nos ha sorprendido, porque nadie esperaba que en la cisterna hubiera una pelota de corcho ahí, ¿verdad?, que tiene como fin el que cuando el agua ha llegado a un nivel crítico, para que no rebose, esa boya tensiona al flotar por la presión, tensiona y cierra la compuerta, ¿verdad? Y de ese modo no solamente asegura que se llena de agua, sino de que tiene también un mecanismo de seguridad que hace que no se desborde. Hablan también del mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor, que fue uno de los elementos clave de la revolución industrial, ¿no? Todos hemos visto las películas de vaqueros donde estaba el señor que tenía que echar carbón a la locomotora, ¿verdad?, a la caldera, extremadamente esforzado, y además que tenía la responsabilidad de no echar ni poco ni mucho, porque si echaba poco bajaba el rendimiento del motor, y si echaba demasiado pues corría el riesgo de que reventara ¿no? Y entonces ese mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor es lo que luego veíamos en las ollas a presión, que todavía, yo creo que tengo todavía en casa una de esas con los anillos que giran, ¿verdad?, y que tiene como función precisamente que cuando aumenta la presión dentro de la olla, gira, se levanta un eje y entonces abre un orificio por donde permite salir el vapor.
baja la presión, baja el giro, baja el eje, se tapa el agujero y vuelve a guardar el vapor. Hasta, ese mecanismo que también estuvo presente pues, en el gramófono, ¿no? Todos sabemos lo desagradable y poco eficaz que es escuchar música si la velocidad de giro no es uniforme, ¿no? Entonces, bueno, si uno empieza a mirar la teoría del control a lo largo de la historia, se da cuenta que es una disciplina pues, que está íntimamente ligada al desarrollo de la civilización. Podría hasta parecer que las matemáticas no tienen nada que ver, pero sí que tienen que ver, ¿no? Y ese es un poco el tema de la charla. Si abrís hoy un libro moderno de teoría del control, os va a resultar mucho menos ameno, porque vais a empezar a ver que empiezan a introducir conceptos de controlabilidad, estabilizabilidad, identificabilidad, robustez, etcétera, en un lenguaje ya un poquito algebraico, que puede resultar un poquito más opaco y más indigesto, pero en el fondo están hablando de lo mismo. Es un poco el lenguaje de las matemáticas que describe pues, lo que está pasando, ¿no? Controlabilidad pues, es un concepto dinámico activo. Se trata de conducir un sistema a un objetivo determinado. Queremos llevar la nave a Marte, ¿vale? Entonces, controlabilidad. Control optimal tiene mucho más que ver con el cálculo clásico de variaciones, formas óptimas, es un concepto, si queréis, más estático, ¿verdad? La estabilización es parecido a la controlabilidad, pero con un control que actúa en tiempo real, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos la posibilidad de recoger muestras de campo, como se hace en las ciencias experimentales, ir al laboratorio, medir, decir, pues parece que está contaminado y volver al día siguiente para descontaminar, sino que tenemos que hacerlo en tiempo real, ¿no? Como el piloto automático de un coche o de los frenos ABS, ¿verdad? Que no podemos parar el coche para ver si el coche decide o no activar los frenos de ABS. Tiene que ser, es un momento de emergencia donde el mecanismo inteligente del automóvil detecta que hay una situación en la que tiene que activar el ABS, ¿no? Instantáneamente. Es lo que se llama control de feedback. Que el primer libro en español en el que se encuentra, creo, una introducción sobre estos temas es el libro de ecuaciones diferenciales de Miguel de Guzmán, que seguramente alguno de vosotros estudiaría también en la carrera con aquel libro. Y era un capítulo que nunca se daba, estaba al final, y eso en la carrera al final era, nunca se daba, no daba tiempo del cuatrimestre, ¿no? Y ahí es donde podéis encontrar también la traducción de la palabra feedback al castellano, que se dice, creo, mecanismo de retroalimentación, lo cual también igual explica por qué el inglés ha triunfado en el mundo de la ciencia, ¿no? Porque sinceramente es más fácil decir feedback que mecanismo de retroalimentación. Muy bien. Y observación. Observar un sistema, medirlo bien, es clave a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cuando uno intenta ver cuál es el origen de la teoría del control, pues se tiene que remontar muy atrás. O sea, ya Aristóteles en su libro de Política tenía una oda a la automatización, decía, si cada instrumento pudiera cumplir su tarea de manera independiente, si la púa tocara la lira sin una mano que lo guiara, pues entonces el ser humano sería muchísimo más libre. Eso quiere decir, es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Bueno, a los más jóvenes igual no, pero todavía nos acordamos de la época donde en la tele no solamente había 2 canales, sino que además no había mando a distancia. Entonces había que pelearse siempre a ver a quién le toca levantarse para cambiar. Entonces ahora el mando pues nos ha facilitado mucho la vida. El termostato, no hay que andar levantándose para apagar la calefacción y volverla a encender, ¿no? Permanentemente, oye, hace calor, hace frío, regulamos y lo hace por nosotros. El climatizador del coche y muchísimas cosas más de las que no nos tenemos que preocupar porque ya están automatizadas, ¿no? Como he dicho antes, en la teoría del control se distinguen bien, aunque bueno, luego en la práctica normalmente los artilugios tecnológicos más sofisticados combinan ambos aspectos, pero podríamos decir, para entendernos entre nosotros, que una cosa es el control pasivo y otra es el control activo. El control pasivo es, esta sala, por ejemplo, pues tiene una buena acústica, ¿no? Me imagino que son estos materiales absorbentes, se ha diseñado bien y entonces absorbe el ruido, no rebota, no reverbera y se oye bien, ¿vale? Es un buen diseño pasivo, lo cual no tiene que decir que tenga que ser caro, es una sala bien hecha.
Esto es un mecanismo de control activo, de reducción activa del ruido en tiempo real, un mecanismo de retroalimentación o de feedback. Entonces, vivimos en esta nube donde hay un más, hay ruido. Y es verdad que hay ruido. Y, por ejemplo, hay un ventilador, ¿no? Es este ventilador, hace ruido. Y entonces tenemos un sensor que ha detectado que hace ruido. Pero si estuviéramos en un sitio menos tranquilo, también habría ruido externo, del tren, del coche, de los niños que gritan, del avión. Tenemos que tener un medidor externo. La suma de esos dos sensores nos dice el ruido presente en el sistema. Entonces, en función de eso, pues aplico el antirruido. Como hay más, aplico menos, ¿verdad? Eso lo tengo que hacer con un algoritmo matemático. Si lo hiciéramos bien, veríamos que aquí estarán pues, las ecuaciones de la propagación de las ondas acústicas, ¿verdad? Tendríamos que escribir ecuaciones de ondas, hacer análisis numérico, aproximar numéricamente controles, eventualmente de forma feedback, ¿verdad? Encontrar la solución de una ecuación de, pues no sé, de Riccati algebraica. Hay muchísimas matemáticas importantes y todavía de actualidad detrás, ¿verdad? Y entonces aplicaríamos ese antirruido y lo haríamos bastante bien, pero siempre nos quedaría un poco de ruido reminiscente, es lo que en matemáticas se llama el épsilon, ¿verdad? Y entonces no nos queda más remedio que volver a empezar. Porque incluso si hubiéramos conseguido que el épsilon fuera cero, lo cual nunca ocurre, habría ruido externo que seguiría viniendo y nos obligaría a seguir trabajando, ¿no? Es el control de feedback. Entonces la reducción de ruido, que es el ejemplo que he dado, que todo el mundo entendemos muy bien, a todo el mundo nos molesta el ruido, en realidad es una disciplina, cuando miréis Noise Reduction, resulta que ya no se habla de sonido o de ondas acústicas, sino que Noise Reduction, reducir ruido, es eliminar perturbaciones indeseadas en cualquier señal, sea cual sea el tipo de señal de la que hablemos, ¿no? Y este es un ejemplo claro. Nos enseñan dos imágenes, una es transformada de la otra, y si nos preguntan cuál es la que tiene ruido y cuál es la que no tiene, pues está clarísimo, no hace falta discutir mucho. ¿Por qué? Pues bueno, yo no sé exactamente qué algoritmo, no me acuerdo si cogí esta foto y le apliqué el Photoshop, o si las dos ya están en internet a la vez, la verdad es que no me acuerdo dónde las he sacado, pero es evidente que ha habido un proceso de filtrado, de limpieza de la imagen, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que explicar esto a gente que no es matemática, pues sin entrar mucho en un ámbito que es fascinante y todavía muy activo, ¿no? De hecho, aquí en España teníamos uno de los mejores investigadores a nivel mundial en este campo, Vicent Caselles, ¿no? Que era de nuestra generación y que además muchos seguro que conocéis, porque Vicent además fue analista funcional antes de empezar a hacer temas de imágenes y computacionales y aplicaciones. Trabajaba en la Pompeu Fabra, era de Valencia. Pero bueno, cuando uno habla ante gente que no es experta, pues diría, bueno, pues que es la convolución con la gaussiana, ¿no? Todos hemos entendido en matemáticas que la convolución significa para regularizar, la mayoría de las veces la utilizamos para demostrar resultados de densidad, que uno no sabe de entrada para qué sirven, probar que las funciones de infinito de soporte compacto son densas en LP con P menor que infinito, pues no. Pero bueno, en la práctica sirven para esto, ¿no? En el fondo, la gaussiana, al hacer la convolución, dependiendo de cómo de abierta es, como sabéis, es como mezclar, ¿no? El azúcar en el café, y entonces la gaussiana no es más que la anchura de la pala, ¿no? Entonces, bueno, mezclar el azúcar en café es muy fácil, pero si tuviéramos que mezclar, pues yo qué sé, almendras en chocolate, pues igual sería un poquito más difícil, ¿verdad? Si es muy espeso, ¿vale? Y entonces la anchura de la gaussiana, pues es un poco la anchura de la pala, es lo que nos va dando el nivel de mezcla, ¿de acuerdo? Eso es uno de los elementos que nos permite pues difundir ese ruido, promediarlo, ¿de acuerdo? Y además la gaussiana es muy inteligente, porque cuando encuentra más y menos, el resultado que da es cero. O sea, es una mezcla perfectamente simétrica, ¿verdad?, que va extrayendo la forma, pero va compensando partes negativas y positivas, ¿no? De modo que si vosotros habéis sumado aquí aleatoriamente defectos blancos y defectos negros, la gaussiana simplemente los va a eliminar, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer, eso sí, es pues ir regularizando un poquito las formas. Evidentemente el ámbito del cálculo de variaciones en aplicaciones a las imágenes es un tema extremadamente importante, porque está claro también que no queremos que el algoritmo de filtrado entienda pues que ese punto gordo negro ahí es una mancha y entonces la elimine, ¿no? ¿De acuerdo? O que esta fisura
oscura que aparece entre los dos labios, pues también es un error, es una sombra y la eliminen, ¿de acuerdo? Queremos que el algoritmo sepa detectar lo que forma parte de la imagen y lo que es ruido, ¿no? Esta es una aplicación de lo que podría ser el control en su ámbito control óptimo en relación con el ámbito clásico del control de variaciones. Hay un informe del año 2003 de SIAM que se puede descargar gratuitamente. Yo no sé si en ese informe ahora ya se ve, yo tengo el librito de la época en un formato SIAM, como la revista SIAM Review, y me gusta mucho la imagen de la portada, creo que esta era la portada, ¿no? Entonces aquí vemos el mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor, vemos aquí los hermanos Wright con el primer avión, vemos el termostato, vemos diferentes sistemas de telecomunicaciones, uno en paz y otro en guerra, vemos un avión de combate, un robot, un microchip, un diagrama de una célula biológica evocando las aplicaciones en biomedicina, etc., ¿no? El cálculo de variaciones que he mencionado, como sabéis, es un campo clásico. Todos como profesores de matemáticas hemos tenido que contar cosas de estas, ¿no? Y tal vez el ejemplo más sencillo es, pues bueno, tienen que ver con áreas y distancias, ¿no? Entonces, esta podría ser una buena definición o ejemplo prototípico de lo que es el cálculo de variaciones, ¿no? Dice, buscamos la misma área, pero un perímetro mínimo, lo cual es una manera, pues, ¿no?, una economía geométrica, arquitectónica, pues muy natural, ¿no? Entonces todos entendemos que en este ejemplo, pues este arco, ¿verdad?, que parece como un arco de círculo, de parábola, ¿verdad?, pues es más económico que este otro sinusoidal, pues que invierte un tiempo inútil en generar un perímetro largo para que al final las partes que añade se acaben restando, ¿no? Y el cálculo de variaciones, pues que está efectivamente ligado a estos problemas aplicados clásicos, también es un campo de fuente, digamos, de fuerte enraizamiento geométrico a través del concepto de geodésica, ¿no?, que es precisamente eso, ¿no?, en una superficie compleja intentar buscar el camino más corto. Eso es algo que, bueno, en el plano, en el espacio es trivial, es la línea recta, ¿verdad?, pero si estamos en una superficie un poquito más complicada, como podría ser esta, pues igual ya no es tan fácil adivinar cuál es el camino más corto, ¿no? Si estamos aquí y entonces nuestros amigos están aquí al otro lado y tengo que ir, bueno, pues hay varias maneras posibles, subir, seguir el eje, ir como en diagonal, etcétera, en los cuales la distancia mínima ya no es tan obvia, ¿no?, sin tener en cuenta además luego efectos de gravedad, ¿verdad?, que nos harían posiblemente evitar algunas pendientes de descenso que son poco admisibles, ¿no? Bien. Como sabéis, los grandes de las matemáticas siempre se han preocupado mucho de esto, por diversas razones. Primero, por intentar justificar incluso el método matemático, ¿no? Leonhard Euler, lo mismo que le pasaba a Newton, ¿no? Newton, que como sabéis tenía fe cristiana, era religioso y había encontrado la ley de la gravitación universal, pues luego no podía dormir porque decía, a ver, ¿cómo yo, que soy humano, he podido encontrar una ley que tiene casi un carácter universal y divino, ¿no? Entonces, bueno, él lo resolvió Newton diciendo algo parecido a lo de Euler, en el sentido de que, bueno, el universo ha sido construido por un ser tan grandioso que lo ha hecho de manera tan coherente, de modo que hasta los pobres humanos somos capaces de encontrar esa fórmula perfecta, ¿no?, con el cual ha sido diseñado. Leonhard Euler decía que nada escapa a la regla de los máximos y de los mínimos, ¿no? Y al final el cálculo de variaciones, las geodésicas, el principio de Fermat, que explica cómo se refracta la luz, todos obedecen en la práctica a un principio de máximos y de mínimos, ¿no?, que, como sabéis, al final es lo mismo. En el cálculo de variaciones siempre calculamos mínimos. Yo no sé muy bien cuál es la explicación. Supongo que tiene que ver que de alguna manera nuestra visión del mundo es de arriba abajo y entonces cuando uno piensa en los mínimos, pues ya sabe que si coloca una canica dentro de una parábola va a caer en el mínimo, ¿no?, y no se le va a escapar. Si buscara máximos, pues tendría como que estar empujando para arriba, ¿no? Parece una tontería, pero yo creo que tiene que haber efectivamente alguna
razón relacionada con nuestra verticalidad que hayamos elegido dedicarnos toda la vida a buscar mínimos y no máximos. Claro, es lo mismo, porque si le cambias el signo a la función, da lo mismo, ¿no? Donde está el mínimo de f, está el máximo de menos f, ¿eh? Pero por alguna razón hemos decidido escribir el cálculo de variaciones como el de buscar mínimos. Este es el principio de Fermat, la ley de Snell. Bueno, Snell es el que dio ya mucho antes que Fermat la ley de refracción de la luz. Fermat fue el que dijo, eso debe ser porque la luz quiere llegar al punto de destino en el tiempo mínimo, ¿eh? Y hoy, esto lo podéis encontrar, esa anécdota contada en el libro de Heidegger y Wanner, que me imagino que conocéis, que es un libro extraordinario, ¿eh? Que yo, en la Autónoma me tocó un año dar historia de las matemáticas y cogí este libro, y la verdad es que los alumnos luego me abrazaron en las encuestas, porque claro, es un libro que está lleno de cálculos. Entonces los alumnos al final siempre dicen, el profesor nos ha traicionado. Yo me apunté a historia de las matemáticas pues para contar anécdotas de Fibonacci, de Kovalevska, de los matemáticos y tal, las peleas que tenían, las cartas de unos a otros, y este aprovechó pues para hacer expansiones asintóticas de cómo se han ido encontrando pues, los ceros del pi o del e, las tablas de logaritmos, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que me dejaron fatal en las encuestas. Y ahí explica cómo algo tan elemental como eso en la época ya fue un tema a debate entre los matemáticos de la época. Fermat, por si alguno tenía duda de que Fermat no demostró el teorema de Fermat, no pudo resolver ese problema, y lo dijo así, que también es una buena receta para los alumnos cuando le pregunta el profesor y tal, y este problema lo sabe resolver. Entonces, en lugar de decir que no, la respuesta de Fermat es: admito que este problema no es de los más fáciles. Es una manera de decir que no tengo ni idea, ¿vale? Y sin embargo ahora la cuenta está hecha, lo hizo después Leibniz en el 84, unos cuantos años después. Como veis, Fermat murió en el 65. Leibniz lo hizo 20 años después del fallecimiento de Fermat, y hoy en día es un ejercicio, bueno, hoy en día no, hoy en día, antes era, ahora no sé cómo es, en qué año de carrera se hace, pero debería de poder hacerse al menos en primer año de carrera, ¿no? Es simplemente decir, bueno, la velocidad de la luz en este medio es v1, la velocidad de la luz en el segundo medio es v2, la luz pasa del punto A al punto B, y lo único que tiene que elegir es en qué punto del eje horizontal va a dar el quiebro, ¿no? De un lado a otro. Entonces lo único que tengo que calcular es cuál es la distancia horizontal. Entonces le llamo x en un lado, le llamo L menos X en otro, y entonces, bueno, pues ya sé el tiempo que voy a invertir en este segmento y en este segmento, simplemente calculando la longitud por el tema de Pitágoras y dividiendo por la velocidad. Sumo los dos tiempos y ahora me pregunto, ¿cuál es el X que hace este tiempo, que es un T mayúscula de X mínimo? Pues calculo la derivada, la igualo a 0, y mira qué casualidad, me sale la ley de Snell. Y además luego, cuando calculo la segunda derivada, me sale positivo, con lo cual ya sé que es un mínimo, es un punto crítico mínimo. Bueno, pues esto es lo que Fermat encontró en su día, como decía, no de los más fáciles. Bien. Ahí evoluciona la teoría del cálculo de variaciones a la vez que evoluciona la sociedad, y es Gaspar Monge, en 1781, que escribe este artículo sobre la teoría de los Deblé y los Ramblé. Y la verdad es que me sabía la traducción de eso y esta mañana ya no me he acordado bien. Es esto de aquí, es en una construcción las montañitas que generamos de arena, ¿no? Las ramblas y los... ¿cómo llamaríamos? Bueno, pues son las acumulaciones y los vacíos, ¿no? Que es lo que se llama en francés lo déblai y remblai. Es cuando vaciamos y cuando rellenamos, ¿no? Los socavones que vamos dejando y las montañas de arena que vamos acumulando. Entonces, era un problema simplemente de transporte. Entonces, claro, cuando uno tiene... Bueno, pues está dando 4 palabras, no pasa nada, pero si empieza a hacer una construcción ya de cierta importancia, ¿de acuerdo? Pues empieza a ser un problema relevante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera óptima de transportar? Esto que ahora estamos hablando de Ramblé y Deblé, pues claro, luego si uno lo sofistica, pues, por ejemplo,
ahora que han hecho el nuevo estadio, bueno, que han casi hecho el nuevo estadio del Athletic de Bilbao, han tenido un problema gravísimo que ha sido cómo asignar a los socios que tenían un asiento en un determinado lugar en el estadio, asientos en el nuevo estadio, que no es idéntico, ¿no? Los dos tienen forma de estadio, evidentemente, ¿no? Es un rectángulo con dos arcos de elipse, pero no son idénticos, no están a la misma distancia, digamos, hay una banda de protección más ancha, la inclinación del estadio no es lo misma, los posibles obstáculos que pueda haber no son los mismos, y entonces cada uno quería tener un asiento al menos no peor que antes, ¿no? Entonces trajeron a no me acuerdo el nombre, ese premio Nobel de Economía es en Estados Unidos, y le dieron el premio Nobel porque había sus dos contribuciones, al menos lo que pone la web, principales de él fueron contribuir a diseñar un mejor sistema de donantes de órganos en Estados Unidos. La importancia es que alguien que dona un riñón en Colorado llegue pronto a Alabama, ¿no? Y la segunda era la red de transportes escolar en la ciudad de Nueva York, ¿de acuerdo? Evidentemente hay mucho tiempo que se puede ganar y mucha gasolina que se puede ahorrar, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema escrito de manera sencilla, esto da lugar a una teoría matemática muy sofisticada, en particular una de las grandes contribuciones de Cédric Villani, que como sabéis tuvo la medalla Fields en el año 2010, ¿verdad? Francés, era un poquito en este ámbito. La pregunta que está ahí escrita es, la verdad es que no he traído el ejemplo, pero yo creo que lo entendemos con las sillas. Tenemos 1, 2, 3, 4, mira, 5 sillas, qué casualidad. Entonces tengo 5 sillas y las tengo que mover una posición a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, hay varias posibilidades. Hay una de ellas que es, yo casi lo haría así, cogería esta silla, ¿verdad? No lo voy a hacer porque entonces voy a cargarme el cable, levantaría esta silla, la movería 5 posiciones y la colocaría aquí, ¿vale? Y hay otra que es digamos, la diametralmente opuesta, que es, cojo cada silla y la muevo una para la izquierda. ¿Cuál es óptima? ¿Cuál de las dos es óptima? Bueno, pues depende. En el caso de la silla, yo seguramente lo hubiera hecho así, mover aquella, porque con un solo movimiento, tal. Ahora, si eso hubiera sido una piedra de 100 kilos, seguramente no lo hubiera hecho así. Si hubieran sido piedras de 100 kilos, seguramente me hubiera esforzado en empujar un poquito esta, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, ¿no? Son dos soluciones óptimas, depende de qué, depende del criterio. Entonces el ejemplo más claro es cuando el coste, que es la clave en todos los problemas de control y de optimización, es decir, ¿qué es lo que estamos intentando minimizar? ¿Cuál es el coste? Pues hay un caso en el que el coste penaliza de manera lineal. Si yo digo que simplemente, prácticamente lo único que cuenta es la distancia porque el peso es irrelevante, o bien la distancia penaliza de manera cuadrática, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de eso, en estos casos, por ejemplo, pues veríais, si el coste es lineal, pues las dos soluciones son igualmente óptimas, ¿verdad? Porque uno lo muevo 5 unidades, o mover los 5 una unidad, al final me acaba dando siempre 5, pero si el coste fuera cuadrático en la distancia, está claro que la segunda solución, que es mover uno cada a la izquierda, seguiría teniendo un coste 5, porque 1 al cuadrado es 1, y sin embargo el primero tendría un coste 25, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues toda la clave de toda esta teoría de transporte óptimo, ¿verdad? Depende pues un poquito de estas formulaciones matemáticas, ¿no? Bueno, Monge tuvo éxito. Esta es la calle Monge, que habréis visto alguna vez en París, cerca del Jardín Botánico, ¿no? Donde está la Universidad de Marie Curie, donde está el laboratorio que hoy se denomina Jacques Lilios. Pero bueno, sería injusto decir que Monge fue el primero que se preocupó de estas cosas. Hubo muchos antes, ¿no? Por ejemplo, los Arpenodaptai en Egipto eran los que pintaban grandes líneas rectas en el suelo del desierto para ayudar en la construcción de las pirámides, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece una tontería, pero no sé, aquí, claro, Zaragoza playa a ver, no hay, ¿no? Pero seguro que algo, casi todos habéis jugado al fútbol en la playa, algo tan sencillo como pintar un rectángulo en la arena no es muy fácil. Hombre, si es muy pequeñito uno lo puede hacer, pero cuando quiere ya jugar al fútbol, vamos a decir un rectángulo de estos tamaños, ¿no? De
5 por 8 metros, pues ya empieza a ser complicado, porque uno se desorienta, las líneas rectas no le salen rectas, los ángulos no le salen rectos, entonces era un oficio muy noble en sí. Y ellos lo que ya habían entendido es un principio, del que hablaré un poquito más tarde más, que era un principio de dualidad fundamental en teoría del control, y es que hay dos problemas que, aunque son aparentemente diagonalmente opuestos, dan el mismo resultado. Uno es, dada esta cuerda de esta longitud, que digamos que tiene 1 metro, me preguntan, ¿cuál es la distancia máxima que puedo generar entre sus dos extremos? La distancia máxima claramente es cuando la configuro en recta. Si la hiciera curva, perdería distancia entre los extremos, ¿no? Entonces la recta. Y lo mismo, si me dicen, dados 2 puntos en el espacio, ¿cuál es la curva más corta que los une? Nuevamente la respuesta es la recta, ¿no? Como hemos visto antes en ese problema del perímetro. Entonces son temas que van hasta los Arpenodactyli de Egipto, son temas también de gran importancia todavía hoy en geometría, las superficies mínimas, la regularidad de las superficies mínimas, puede dar lugar a superficies fascinantes, complejas, cuya regularidad evidentemente no es obvia, porque ya estamos viendo aquí unas fórmulas algebraicas cuya resolución, aunque uno solamente pensara en el teorema de la función implícita y cómo los valores van a depender de las diferentes ubicaciones, puede dar lugar a singularidades, ¿verdad? Y que ha tenido también aplicaciones en temas de defensa y bélicos, que han sido otro de los móviles de la sociedad para investigar y para avanzar, y pues que da lugar a la desigualdad isoperimétrica, ¿no? También es un tema de investigación actual, que es cuál es la figura que a perímetro dado tiene mayor área, ¿no? Bueno, pues antes hemos visto ya que aparecía el arco del círculo, ¿no? Y eso es lo que vemos pues en ciudades como Cartago o como Colonia, ¿verdad? Que estando a un lado del río querían adoptar una fórmula en la cual les resultase lo más económico posible protegerse de los posibles enemigos. Entonces, ¿cómo se mide el coste que uno va a tener en protección? Pues en definitiva en perímetro, tamaño del perímetro, que es lo que al final uno tiene que vigilar, ¿no? La longitud de la frontera, ¿verdad? Y bueno, pues nuevamente la configuración más económica que minimiza el perímetro y aumenta el área es la del círculo. Desde el punto de vista de las aplicaciones, matemáticas y aplicaciones, el cálculo de variaciones tiene un gran aliado, que es el ordenador. Los mínimos y los máximos, al final, aunque en clase nos enseñan lo de los multiplicadores de Lagrange y todo eso, al final en la práctica se suelen encontrar por métodos de descenso, ¿verdad? Que son la mayoría de ellos métodos de inspiración gradiente, en el cual pues seguimos un poco lo que es nuestra propia intuición, ¿no? En este ejercicio este señor, que es este punto de aquí, estaba en esta montaña, estaba perdido, era de noche y tenía que bajar a su casa, que sabía estaba en el valle, y entonces lo que hacía es en cada punto donde estaba palpaba el terreno, buscaba cuál era la dirección de descenso y daba un paso o dos en esa dirección. Pero como sabía que el terreno, la topografía podía ir cambiando, que lo que antes era dirección de bajada podía ser de subida o por el contrario se podía encontrar con un barranco, cada tantos pasos volvía a palpar el terreno y corregía el tiro, corregía la dirección, ¿no? Estos son los métodos iterativos gradiente versus, como sabéis, los métodos Monte Carlo, que es la otra gran herramienta de búsqueda, que es totalmente opuesta, es complementario. Con los métodos Monte Carlo buscamos allá donde no tenemos una regla que nos guíe, ¿no? Este es el típico ejemplo, que no sabemos si es, ¿no? Que hemos comprado lombrices de esas coreanas para pescar, ¿no? Porque ahora ya no hay ni lombrices ya, O sea, no sé si aquí en Zara, pero vamos, yo en las marismas donde yo de niño iba a coger lombrices, ya no hay lombrices. O sea, no sé si han emigrado por la crisis o la contaminación yo creo que es más bien la ausencia de contaminación, por la que ya no hay lombrices en las marismas. Pero bueno, entonces las cajas de lombrices coreanas que uno puede comprar para pescar son así, pero también podría ser pues la superficie de un mineral o la arena de la playa cuando ha bajado el mar, o ¿no? La orilla del río cuando el agua la ha dejado. Entonces son situaciones tan complejas donde es muy difícil decir estoy en el rojo y voy a dar un paso en el rojo, o estoy en el azul y voy a dar un paso en el azul. Ahí casi
lo que hacemos es contar con el azar que nos va a ir de manera random, ¿no? Haciendo visitar lugares en la confianza de que, bueno, a poco que, ¿no?, muestreemos, vayamos a encontrar, hombre, igual no el mínimo del todo, que en la práctica tampoco hace falta, pero sí una configuración mucho mejor que la anterior. Vale. La controlabilidad, que es el otro punto de vista, es más dinámico, tiene que ver con el punto de vista que ya estableció Norbert Wiener, aunque ya era un término de cibernética que había introducido Ampère antes. Fue Wiener el que dijo que la cibernética es la ciencia del control y la comunicación en animales y máquinas. Control y comunicación van a la vez. Evidentemente es por eso que los políticos están siempre haciendo encuestas, ¿no? O sea, quieren saber qué opinamos para ellos actuar, ¿de acuerdo? Bueno, eso da lugar a esto, ¿de acuerdo? Que es algo extremadamente complejo. Si os fijáis, este brazo robótico, la mano tiene 4 dedos. No sé, yo el otro día estaba leyendo, yo no tengo ni idea de esto, pero dicen que la complejidad de pasar de una mano robótica de 4 dedos a 5 dedos es enorme. Nosotros movemos los 5 sin ningún problema, pero para un robot ese paso es un gran salto, ¿verdad? Y este, que era antes mencionado en la charla de Mogaris, este es el que a mí me suele gustar decir que es el teorema del cocinero, ¿verdad? Es un teorema muy fácil de explicar y que da una buena idea de del tipo de teoremas que uno se va a encontrar cuando empieza a hurgar en la teoría del control, ¿no? Este es un buen ejemplo. Tenemos un sistema lineal, x' igual a de x. X podría ser, pues, imaginaros que estamos midiendo la temperatura en 50 lugares de este edificio y queremos mantenerla a 20 grados, ¿vale? Queremos que el vector sea 20, 20, 20, 20. Evidentemente de entrada no es 20, 20, 20, 20, porque hay lugares, pega el sol, hace más calor, y otros a la sombra hace más frío. Entonces, esta es la dinámica de la difusión del calor en el edificio, que viene gobernado por la matriz A, y lo que nosotros hacemos es actuar a través de la U, es el calor o el frío que estamos inyectando. Evidentemente, el número de inyectores de calor o de frío no tiene por qué ser igual al número de parámetros que estamos midiendo. De hecho, lo ideal es, con 1 o 2 controles, ser capaz de controlar muchísimos parámetros. Eso es lo ideal, ¿no? ¿Es eso posible? Bueno, pues el teorema atribuido en particular a Kalman, aunque hay gente que dice, y con razón, que Sophus Lee, por ejemplo, ya lo conocía, porque en la versión no lineal esto daría lugar a los corchetes de Lee, nos dice que eso es posible si, solamente si, el rango de esta matriz B, A, B, hasta AN-1B es igual a N. N es el número de parámetros del sistema. Entonces es un teorema un poquito raro. Cuando uno mira la demostración, enseguida lo entiende, ¿no? El principio es este de aquí. Es el principio de la no conmutatividad. Si uno hace una acción y después otra y la deshace, si las dos acciones, la flecha, digamos, negra y la roja, conmutaran, pues al deshacerlo volvería al mismo sitio. Pero hay muchas aplicaciones reales donde eso no es así. Pensar, por ejemplo, esta es la demostración, por qué en esos rangos llegamos hasta la potencia n-1 no es más que derivada de la fórmula de variación de constantes, en la cual queremos entender qué nos permite adicionar a la trayectoria canónica no controlada la adición del control, y entonces empiezan a aparecer potencias de A que se van multiplicando por la B, pero eso sí, a partir de la enésima ya no hace falta poner ninguna, porque por el teorema de Campbell-Hamilton todas son proporcionales a las anteriores, porque toda matriz es un cero de su determinante. Esta sería la demostración, y este sería tal vez el ejemplo más sencillo que todos, con el que todos convivimos en nuestra vida diaria, y en la cual vemos que hay muchos sistemas en los cuales el número de parámetros es inferior al número de controles, es inferior al número de parámetros relevantes, y sin embargo se pueden controlar, ¿no? Yo he venido, por ejemplo, con Pedro de Logroño, pues hemos venido muy bien, ¿no? Incluso no nos ha... ¿no? El radar le ha hecho la foto al de al lado, lo cual es una diferencia sustancial. O sea, uno ve el flash, que le saquen a uno al de al lado, pues te cambia a la mañana, no puede decir la vida, pero sí la mañana. Bueno, aquí lo del radar. Entonces este es el coche de Nelson, lo podéis encontrar descrito en el libro de Eduardo Sontag, de Teoría Matemática del Control. Es un coche muy sencillito en el cual hay, para describir el coche, su posición necesito solo 4 parámetros. 2 para el centro de gravedad, 1 para el eje principal del coche
y otro para el ángulo de las ruedas con respecto al eje principal. No hace falta nada más, ¿vale? ¿Cuántos controles tengo? 2, acelerador y giro del volante. O sea que son 2 controles y 4 parámetros. Pues si uno siguiera la regla del álgebra lineal de que para resolver n ecuaciones, bueno, para calcular n incógnitas hace falta n ecuaciones, pues uno diría, pues no puede ser. Pero en el fondo sí que es. Y si os fijáis, esto en la autoescuela pues nos cuesta una pasta. Yo no sé a cuánto está la autoescuela aquí en Zaragoza, 30 euros o... Los jóvenes sabéis que te está sacando el carnet, era 32. Y entonces aprender a hacer esto pues te lleva igual 6 horas. Esto es para aparcar y desaparcar, ¿no? En el fondo, si pensáis, ¿qué hacemos para aparcar o desaparcar un coche? El coche está aquí y lo que hacemos es vamos para adelante, tac, cuando lo has dado adelante paras, ¿no? Entonces giras, ¿no? Luego le das para atrás, tac, le has pegado otra vez y entonces vuelves a girar, ¿no? O al revés, giro, adelante, giro y atrás. Pero hacemos y deshacemos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no conmutan. El acto de acelerar, avanzar o retroceder y girar las ruedas no es del todo conmutativo. Entonces lo que conseguimos es que giro a la izquierda, avanzo, giro a la derecha y retrocedo, el centro de gravedad del coche ha vuelto al mismo sitio, pero lo que he conseguido es modificar el ángulo del eje principal, ¿vale? Evidentemente tengo poco margen, puedo aplicar controles de una amplitud pequeña, es la distancia que tengo hasta que le doy al faro del de frente o del de atrás, ¿verdad? Es epsilon, y además esto es un conmutador que genera un término de orden 2. De ahí lo interesante de la dirección asistida. Algunos acordaréis cuando los coches no tenían dirección asistida. Pues aparcar, si tenías que hacer 6 veces la maniobra, joder, claro, en la época no había gimnasios tampoco, no había nada. Claro, por eso los camioneros también estaban como estaban, ¿no? Porque claro, cualquiera no podía ser camionero. Es porque al ser un corchete no conmuta, pero el gap, la variación que uno genera es epsilon cuadrado, ¿vale? Entonces hay que repetirlo muchas veces, pero todos hemos entendido. Por esa no conmutación podemos ir haciendo girar el coche siempre que manteniendo su centro de gravedad en el mismo sitio, cosa que en principio parece imposible, porque para hacer eso haría falta un helicóptero, ¿verdad? Que eleve el coche, lo gire y lo vuelva a poner, ¿no? Una grúa, ¿no? Conseguimos hacer ese giro y lo que nos dice el teorema de Kalman es simplemente eso. Si tú tienes controles suficientes que mezclados con la dinámica de manera hábil te permiten generar en cada punto del espacio donde vives n direcciones de movimiento, ese sistema es controlable. No hay obstáculos, no hay obstrucciones y el sistema no es controlable. Un ejemplo típico sería el coche de Nelson en el espacio tridimensional. Pues si hiciéramos lo que hiciéramos no sería controlable porque no hay nada que le dé la propulsión vertical que necesita, ¿no? Eso sería un helicóptero. Esta idea de Sophus-Lee, que está en la base del teorema de Kalman y de sus versiones no lineales, como sabéis, también se utiliza al revés. Y esto es lo que da lugar a otra de las grandes industrias de la matemática aplicada o de la matemática y sus aplicaciones, que es la técnica denominada de descomposición de dominios, que de hecho está un poquito en el logo de MATLAB, ¿no? El cálculo de autofunciones en dominios complicados. Es imposible hacerlo de un golpe. Sabemos que en el círculo las coordenadas buenas son las polares, en el rectángulo son las cartesianas, y lo que se hace es combinar, iterar, mezclar, ¿de acuerdo? Y en este caso se utiliza justo lo contrario, ¿no? Que si uno mezcla mucho, al final se converge al exponencial de la suma. Obviamente, cuando uno está con números reales no hace falta hacer esto porque conmuta, pero cuando hablamos de matrices, como todos sabéis, si las matrices no conmutan, las exponenciales tampoco. El diseño óptimo, que no ha salido todavía del todo, pero que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho antes, control pasivo y cálculo de variaciones, es también un tema clásico, a veces un poco mediático. En este caso es, pues ya os dejaré la fórmula si queréis, yo no hago pancakes, la fórmula del pancake óptimo, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas cosas salen en prensa, ya sabéis, la prensa no saca de todo, ¿no? Pero hablando de cosas un poquito más serias, por ejemplo, pues el diseño de las aeronaves, que todo es
es evidente que está evolucionando también la automoción, ¿verdad? Los coches ahora, si uno compara con los diseños de hace 30 años, parecían cajas de zapatos, ¿no? Pero también es verdad que ahora los coches cada vez se parecen más. Cada vez es más difícil distinguir un Citroën y un Renault. Hace 30 años eran dos objetos totalmente distintos, ahora ya no está tan claro, ¿de acuerdo? Está casi lleno, ¿qué le vamos a hacer? Pues tendremos que aceptarlo. Esto es un tema extremadamente importante en el cual, si uno lo piensa un poquito, se da cuenta que realmente estamos hablando de lo mismo, solo que aquí, ¿cuál es el punto de vista? El punto de vista del que adoptan las matemáticas es el del túnel de viento. El avión se mueve, nosotros no vamos a ir corriendo detrás. Estamos simulando el avión como si estuviera en el túnel de viento colgado, fijo, el aire que fluye en torno a él. ¿Cómo hacemos ese ejercicio de buscar el máximo o el mínimo? El mínimo, que sería un criterio en el que combino su sustentabilidad, el rozamiento con respecto del aire, ¿no? La aerodinamicidad, consumo de combustible, ruido, un criterio. Podría utilizar también optimización multicriterio, eso sería ya otra historia, pero si todo está en un criterio, lo que tengo que hacer es intentar entender cómo variaciones de la forma del avión van haciendo cambiar la forma en que el aire fluye en torno a él. Y es entonces cuando la dinámica de fluidos computacional juega un papel clave. Yo entiendo cómo el aire fluye en torno al avión, eso me dice la presión que el aire ejerce sobre la superficie del avión, y eso es lo que me da la medida de cómo de aerodinámica es esa forma, ¿no? Y entonces en el espacio de las formas, que en principio matemáticamente sería un espacio infinito dimensional, pero que en la práctica, pues con NURBS o con elementos finitos o con cualquier otra discretización de la frontera, lo voy a reducir a un espacio de dimensión finita. Se trata de ir buscando esas formas que vayan haciendo que ese funcional se vaya optimizando, ¿verdad? Ahí es donde interviene la dinámica de fluidos computacional. Y tiene que ser computacional, porque si esperáramos a la teoría, todos sabéis que la unicidad de Navier-Stokes, la regularidad, es un problema abierto en 3 dimensiones de espacio, es uno de la Fundación Clay. Desde el punto de vista de la modelización, también en su momento fue controvertido. Recordaréis que fue Euler el que introdujo las ecuaciones de los fluidos perfectos, y creo que fue D'Alembert el que le dijo que según esa ley los pájaros no podrían volar. Se le había olvidado el término de viscosidad, ¿verdad? Que bueno, ahora todavía es objeto a debate, Navier y Stokes. Los franceses dicen que Stokes no hizo nada, fue posterior, que todo lo había hecho Navier. Bueno, las ecuaciones se llaman de Navier y Stokes, y lo que está claro es que faltaba el término de viscosidad, porque no es lo mismo volar o nadar en la miel que nadar en el agua. Podemos nadar en el agua, pero no podemos ni nadar en el aire ni nadar en la miel, ¿de acuerdo? Y eso es debido al efecto de viscosidad. Y claro, la mecánica de fluidos computacionales es compleja. Esta es una simulación que a mí me gusta mucho. De lo que entiendo es algo así como la turbulencia, ¿verdad? Un tema todavía que la gente está intentando entender, y que tiene mucho que ver con el tipo de matemáticas que se están desarrollando hoy en día a la hora de entender las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Son matemáticas tanto desde el punto de vista computacional como desde el punto de vista analítico, que aprovechan los desarrollos de Fourier, las sondículas, las descomposiciones locales, las interacciones que se van generando entre los términos cuadráticos, pero que empiezan a ser realmente puzzles tan complejos como este, en el que entiendo que a una avioneta el tanque de combustible se le ha llenado de un polvo rojo que cuando se mezcla con el aire, pues nos da una idea de la complejidad del movimiento del aire al arranque, ¿no? Esta es la página de los premios del $1.000.000. Vemos aquí a Alan Turing, el creador de la computación moderna, y también aquí están las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí vemos una superficie libre, compleja, turbulenta, ¿de acuerdo? Y esto es un poco la imagen de lo que sería la mecánica de fluidos computacional de hoy, pero eso tenéis expertos aquí, no os voy a contar, no hace falta que os cuente de qué se trata, y el avance que ha supuesto la informática actual, pues que en un Mac pues cabe todo el ENIAC de antes y muchísimo más, ¿no? No solamente tenemos una máquina tan potente como el ENIAC, ¿verdad? Sino que además pues, nos hace de teléfono, de televisión, de agenda, ¿no? De biblioteca electrónica, etcétera, etcétera.
la barrera del Támesis, que por cierto estos días ha estado en discusión, no sé, tengo que mirar bien si ha funcionado o no, porque como habréis visto ha habido grandes inundaciones en Londres y precisamente la barrera fue una de las grandes obras de ingeniería civil y teoría del control que se puso en marcha. Esto se construyó hace como 30 años sobre la base de registros históricos de inundaciones en la ciudad de Londres. Y entonces cuando se puso el panel a investigar, el que gestiona la barrera del Támesis es un general del ejército británico, lo cual da una idea de la importancia que le da. No lo han dejado en manos de un catedrático ni de matemáticas ni de la escuela de ingeniería, no, es un general del ejército británico el que decide si se cierra o no, porque claro, cuando se cierra se corta el flujo de los barcos al puerto de Londres durante unas buenas horas. Pero la decisión de cerrarse o no se toma bajo algoritmos, digamos, en particular de mecánica de fluidos computacional complejos, porque se sabe que estas inundaciones vienen de grandes depresiones que se producen en el Polo Norte y que envían grandes masas de agua, son, digamos, son como grandes tsunamis, ¿verdad? Pero ondas de mucha extensión que no tienen el riesgo, digamos, de romper como los tsunamis, pero que sí que tienen ese peligro de haber atraído a lo largo de la costa británica, desde Escocia hasta el delta del Támesis, suficiente volumen de agua como para que cuando sube por el río lo inunde absolutamente todo, ¿vale? Y entonces la optimización, que es otro mundo, parece, cuando uno va a un congreso y entonces empieza a escuchar conferencias, resulta que joder, es muy difícil entender al de optimización porque parece que habla otro lenguaje, y resulta que no, la impresión que da es que está trabajando en los mismos problemas, ¿no? O cuando uno escucha al ingeniero que hace diseño óptimo en aeronáutica, parece que están hablando de cosas completamente distintas, y no, en el fondo todo el mundo habla lo mismo. Lo que pasa es que son esas pequeñas, digamos, es como las fotos del viaje, claro, si te enseñan solo una, es difícil hacerse una idea. Cuando te enseñan 30 ya ordenadas, entonces dices, sí, parece que, fíjate, si fuera Brasil, mira, esto es la Foz do Iguaçu, luego estuve en Brasil y este es el edificio aquel famoso, tal, Pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces la optimización es un mundo ahora ya discreto, extremadamente importante, donde parece que el tipo de matemáticas han cambiado radicalmente. Ahora ya es cuestión simplemente de trabajar con vectores, con matrices, con desigualdades. Desde un punto de vista conceptual tampoco las cosas son tan difíciles, ya no hace falta hablar de espacios LP. No, todo en RN. Y sin embargo, claro, la clave está evidentemente en la complejidad y en el reto de la dimensión, ¿no? Me acuerdo que una vez cuando daba el máster de matemática de numérico en Autónoma, a un alumno le pedí que hiciera un pequeño algoritmo que era para el diseño óptimo de una membrana en la que tenía que elegir el material blanco y el negro. Entonces era la típica situación donde la respuesta óptima es el negro está en el centro y el blanco está fuera, ¿no? Era una respuesta previsible. Entonces él, pues parece que no había estudiado el curso, entonces quiso hacerlo en cuadrado. Entonces dijo, bueno, voy a hacerlo hábilmente, voy a hacer, pues como en el ajedrez, ¿no? Cojo el rectángulo, lo divido, no sé cuántos había elegido, y ahora pues voy a decidir en cada uno de los cuadraditos si pongo blanco o pongo negro, ¿no? Y le pasó pues como, ¿no? Aquel rey, ¿no? Que ofreció lo que quería a su siervo y el siervo le pidió como era que le diera arroz nada más, ¿no? Pero que al pasar de una casilla a otra le diera el doble, entonces le salía 2 a la 64, ¿no? Pues ahí está la clave, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo conceptualmente sencillo, sí, pero cuando el número de opciones es tan grande, nada es simple. Entonces hoy en día hay algoritmos que seguro que conocéis como IPO, ¿no? Basados en la optimización interior penalty, métodos de penalización interior, optimization, que son además software libre. Es una gran revolución el que ahora uno se pueda bajar, instalarlo y da igual que sea PC, Mac o clúster de ordenadores, lo puede instalar y es una especie de... Esto sí que es una bestia de la optimización, o sea, es como un tragabolas, tú le das el problema de optimización tan grande como quieras y él bla 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 hace la digestión y plum, al cabo de un momento, ¡pap!, te da la respuesta. Y efectivamente es algo muy difícil de combatir. Yo os invito a que lo intentéis. Cualquier ejemplo de optimización que hayáis resuelto vosotros, después de meses de trabajo con multiplicadores de Lagrange y métodos gradiente, competir con el IPO y a ver quién gana.
Ya me diréis. Las perspectivas pues van mucho por ahí, yo creo. Complejidad, Big Data, redes, un mundo cada vez más globalizado, más interconectado. Creo que son matemáticas que cada vez van a adquirir más relevancia, sin por eso renunciar a las matemáticas, digamos, más clásicas de la mecánica, de la física, como son las ecuaciones diferenciales, el análisis numérico, los elementos finitos, etc. Y entonces pues iremos también a temas cada vez más sociales, nos preocuparemos cada vez más también de la dinámica de las personas, no de la dinámica de las poblaciones en el sentido clásico solamente, si las anchoas son comidas por el tiburón o no, sino temas ya, ¿no?, de delincuencia, de religiones, de conflictos, de integración social, interracial, etc. Y en esto, bueno, pues me suele gustar enseñar a los que no son, sobre todo a los jóvenes, suele gustar ver que en matemáticas pues hay héroes, ¿no? Y algunos pues son hasta menudos, ¿no? Como R2, ¿no? Todos sabéis que todos los matemáticos estamos ordenados por el número de R2, ¿no? Judío húngaro, falleció hace ahora, como veis, 18 años, que era nómada además, era un matemático nómada, no tenía casa. Él era académico en la Academia de Budapest, en Hungría, no en Bucarest. Ya sabéis que hubo un problema con eso, ¿no? Que el Atleti jugó, ¿dónde era que jugaba? En Bucarest. Y entonces algunos se fueron a Budapest, ¿no? Porque hubo una agencia de viajes que para competir dijo, pues mira, vamos a poner Budapest mucho más barato. Entonces hubo varias cuadrillas en varios charters que fueron a Budapest riéndose de los otros que habían pagado mucho más caro, y luego cuando llegaron allá le preguntaron, oye, ¿dónde es el estadio? ¿El estadio de qué? Era en Bucarest. Bueno, él era de Budapest, pero era nómada, vivía con su maletín, le invitaban 3 meses al Instituto de Princeton, se iba, le invitaban 6 meses a Praga, se iba, fue así colaborando con muchísima gente, cientos de coautores en temas de probabilidades, de combinatoria, de teoría de números. Entonces generó esa capa de los primeros cientos de matemáticos que tienen número de R2 1. Entonces todos aquellos que hayan escrito con alguien que tenga número de R2 1 tiene número de R2 2, y así sucesivamente, y se produce pues la paradoja evidentemente del mundo pequeño, es decir, con el número de R2 5, pues yo creo que ya prácticamente debemos de tener cualquiera que haya escrito un artículo que aparezca en Math Reviews, ¿no? En Math ¿de acuerdo? Esto está sacado de la página de CCC, los algoritmos, la importancia que van a tener, cada vez va a ser más importante que las matemáticas sean algorítmicas, ¿no? Y ahí vemos una historia, no se lee aquí muy bien, pero esto cuando lo vi yo me pareció que igual era una broma de Trefezén, ¿no? Porque pone eliminación gaussiana, año 263. Bueno, se lo atribuyen a Liu, que como os podéis imaginar, pues era chino, ¿no? O sea, que parece que la eliminación gaussiana, antes que Gauss, había gente que ya había pensado más o menos en ella. Pero aquí tenéis, por ejemplo, la diferenciación automática, que es una cosa clave en todo lo que tiene que ver con optimización. Uno escribe un código para resolver la función j que tengo que minimizar, pero resulta que el código de optimización gradiente necesita el gradiente. Hombre, por poder se puede escribir, porque no es más que la regla de la cadena. Pero claro, si j es la presión que ejerce el aire cuando tengo que resolver Navier-Stokes en 3 dimensiones, y para eso tengo un mallado heterogéneo enorme en espacio y no sé cuántos pasos de avances en tiempo, hacer la regla de la cadena se puede alargar un poquito. De ahí la utilidad, ¿no?, de reglas de diferenciación automática, de modo que nosotros le demos el código, el solver del problema no lineal, sea lo que sea, estemos calculando geometrías, fracturas en materiales o fluidos, y sea el propio ordenador el que ya se preocupe de toda la demás, ¿no? Es como cuando uno compra el coche, tú pagas y no tienes que preocupar de los papeles y tal, ellos te traen el coche con tal, las alfombritas, los papeles, todo, ¿no? Bien. Y las matemáticas cada vez se van a intentar parecer más a nuestros cerebros, primero pues porque en el cerebro están nuestros retos, las nuevas enfermedades, el Alzheimer, neurociencias, pero también porque el cerebro pues igual sigue siendo el ordenador más imbatible, ¿no? Tanto como capacidad de memoria como capacidad de cómputo.
y al fin y al cabo pues yo creo que un poco esto nos empuja a la gran interrogante, ¿no? Tenemos esa matemática, esa industria clásica, ¿no? ¿Verdad? La de las ruedas y el vapor, ¿no? Y las locomotoras, las matemáticas, la informática, y yo creo que bueno, pues, la gran pregunta es, sobre todo ahora que ya no está Steve Jobs, ¿no? ¿Qué va a haber después? Muchas gracias por esta atención. Iniciamos ahora un turno de consultas, de preguntas, lo que queráis preguntarle a Enrique. Ricardo, Pues ya, mientras penséis la pregunta, os enseño esos vídeos que tengo que sacar. Eso es como aparcan los coches los que hacen Kung Fu. Esto es como aparcan los coches los que son hábiles, ¿no? Eso es el teorema de Kalman, ¿no? Hecho realidad. Y luego esto ya es pues cómo se hace matemáticamente y son temas realmente bonitos que pensar, ¿no? Eso es ya algorítmicamente, pues cuando uno le pide a un MATLAB que lo haga por nosotros, pero habiendo incorporado ya lo que es el modelo del control, las ecuaciones de la dinámica, y uno calcula un control óptimo y lo hace bien con el sistema de optimalidad, el principio de Pontryagin, y lo calcula y luego lo dibuja, y eso es lo que le sale, ¿no? Y al final, pues bueno, esto es lo que nos cuesta a 32 euros la hora, ¿no? En la autoescuela, ¿verdad? Que es entender que para llevar el coche del punto de arriba al punto de abajo, pues no hay que hacerlo directamente, porque eso nos obligaría a empujar el coche, sino que hay que aprovechar la capacidad que tenemos de ir hacia adelante y después girar hacia atrás, pero claro, hay que calcular bien el punto de rebote, ¿de acuerdo? Por eso hay varios carnets de conducir, algunos de turismos y otro ya de camión, porque si lo queremos hacer con un vehículo reticulado, ¿verdad? O sea, ya con articulado, quiero decir, con varios cuerpos, pues la cosa empieza a ser bastante más complicada. Y luego, pues bueno, en la dinámica de fluidos no hace falta que tenéis aquí grandes expertos, pero bueno, no es tan fácil simular lo que hace la realidad en el ordenador, pues no es tan fácil, ¿no? Es una simulación que me dieron colegas de Nancy, donde estuve hace poco. El grupo de Mario estuvo y sus colaboradores, donde, bueno, pues es una simulación, creo que está hecha con elementos finitos, es un método alternado en el cual, aunque nos da esa imagen de que el pez se está moviendo en el agua, no es cierto, aplicamos descomposición de dominios y corchetes de Lie, y lo que hacemos es a pez fijo movemos el agua y después, en los siguientes pasos, a agua fija movemos el pez, ¿de acuerdo? Pero el efecto visual es el de un pez que nada. El reto es, como sabéis, pues conseguir que las simulaciones se acerquen al tiempo real. Muchas veces numéricamente somos capaces de nadar en la miel y no en el agua, ¿de acuerdo? Porque la miel tiene suficiente viscosidad que hace que los cálculos sean más estables. Y entonces hay muchos problemas en los que, por mucho que ha avanzado la informática, todavía el reto de calcular las cosas en un tiempo inferior al que creemos que va a ser y que van a transcurrir, pues es el gran reto, ¿no? De ahí pues el gran avance en meteorología, ¿no? Que ahora uno abra en Google y te dé pues el tiempo previsible. Yo, por ejemplo, ayer, si tenía que decidir si traigo paraguas o no, pues lo miras en Google y te salen 2 soles, jueves y viernes, y adiós, pues no traigo paraguas.
Yo, como soy desconfiado, lo he traído de todas maneras, pero podía no haberlo traído. Pero claro, la respuesta viene de que somos capaces de calcular en unos minutos el tiempo de 15 días. Hay muchos problemas en los que estamos al revés. Necesitamos 15 días para calcular pues, una evolución de unos cuantos instantes. Es un tema bien conocido aquí, donde también intervienen pues, esos métodos de integración inteligentes en tiempo que nos permitan avanzar más rápido, de manera estable, etc. Bueno, primero felicitarle porque ha venido hasta aquí y me parece muy interesante que nos muestre todo esto de una manera más global. Y me gustaría preguntarle como investigador, con todos estos avances de matemática aplicada, diseño óptimo, ¿cree usted que es más fácil que existan personas como Euler, Galileo, Newton, que en su época formularon teorías y leyes, hoy en día, con todos estos avances, o estamos expuestos a muchas distracciones en las cuales no nos enfocamos a hacer teorías o leyes? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Uno es un poco el del entorno del institucional y luego otro es el tipo de preguntas. Y yo creo que al final la clave está en que las dos cosas están un poquito relacionadas, ¿no? El tipo de ciencia, el tipo de matemáticas que uno va a hacer depende de las preguntas que uno se hace, pero es difícil hacerse algunas preguntas en los contextos que no son adecuados, ¿no? O sea, yo creo que hay grandes movimientos de las matemáticas que se van produciendo y luego la mayoría de los demás lo que hacemos es pues trotar, ¿no? en esa especie de gran superficie de la realidad matemática actual que se va moviendo, ¿no? Lo que es claro es que hay grandes corrientes que se están desplazando, movilizadas normalmente por muy pocas personas y normalmente, querámoslo o no, en las instituciones de élite, y los demás lo que hacemos es un poquito pues trotar, no es como en los maratones, ¿no? Dices, bueno, a ver, el maratón de Nueva York, ¿cuántos corren? 40.000, pero ¿cuántos compiten por ganar? 10. ¿Cuántos son los candidatos a ganar? Pues no sé cuántos serán, muy pocos, 10, 20. La gente que en el último año ha tenido unos récords razonables, ¿no? Pues lo mismo, en el atletismo mundial o en la piscina, pues ¿quién gana las carreras de natación? Pues Phelps. ¿Cuántos nadadores hay en el mundo? Pues habrá un montón. Yo creo que en la ciencia pasa lo mismo. En realidad son dos mundos que conviven, no nos damos muy bien cuenta, pero lo lógico es que cada uno en su trayectoria individual, pues al final vaya haciendo aquellas cosas que no se diferencian mucho de lo que ve en su entorno, ¿no? Es un poco inevitable. Y entonces, bueno, pues ahí se produce ese efecto de arrastre que tiene la inicialización de los sistemas, ¿no? El otro día daba una charla en Bilbao, también de divulgación, Jesús María Sansana de Valladolid, se llamaba Ciegos ante el azar, y decía, cuidado, porque la ley de los grandes números te dice que si tú echas mucho la moneda, pues te va a salir cara y cruz distribuido por igual tal, ¿no? Entonces, según eso, pues debería haber tantas medallas Fields en África como en Estados Unidos, pero claro, al final la inicialización, ¿de acuerdo?, coloca el sistema en torno a un cero, ¿de acuerdo?, que es lo que luego ya va marcando la tendencia, ¿no? De ahí que en algunos lugares las preguntas sean más del tipo que tú estás diciendo, más fundamentales, ¿no?, sobre cuáles son las matemáticas que se tienen que emplear para modelizar, ¿no?, fenómenos complejos de la naturaleza donde hay aleatoriedad. Son simplemente las ecuaciones diferenciales de siempre a las que yo les pongo, es como cuando coges los cornflakes, ¿no? Coges la leche y luego le pones los cornflakes y luego le pongo los cornflakes de la probabilidad, o tiene que haber modelos integrados más complejos, ¿no? Lo mismo, ¿cómo me muevo en esas redes, en ese mundo combinatorio tan complejo? ¿Es nuestra intuición euclídea de que cuando estoy en un palito voy en línea recta y cuando llego a una bifurcación me lo pienso o tal, o en el fondo hay una manera más global de moverse, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? ¿Es de uno en uno o en realidad a veces uno primero llama a alguien que está en Australia que le da la pista del que tenía en la puerta de al lado, ¿no? Entonces están las grandes preguntas y luego las pequeñas preguntas, esos dos mundos coexisten. En principio la distribución debería de ser totalmente random,
pero no es del todo así porque hay una inicialización que hace que algunos países sean más vanguardistas que otros en ciencia, ¿no? Y evidentemente eso también tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico. O sea, es muy difícil resolver temas de matemáticas que sean relevantes en tecnología si uno vive en una sociedad que no está tecnologizada. Es muy difícil. Puede ocurrir, ¿no? Fue el caso de Ramanujan, ¿no? Pero bueno, nació en India, fue una singularidad, luego llegó a Cambridge y tal, ¿no? Era una verdadera genio, ¿no? Ya sabéis que Hardy, ese es otro de los héroes, ¿no? Hardy ordenaba a todos los matemáticos según Ramanujan, ¿no? Decía, no sé, creo que era Hilbert, que era el 80% de Ramanujan, y el mismo Hardy, pues era, no sé si el 40% o algo así de Ramanujan, ¿no? Lo tenía, todos en función de qué fracción, tu capacidad matemática, qué proporción de Ramanujan tiene, ¿no? Claro, eso puede ocurrir de vez en cuando, pero lo normal es que uno, si está en un entorno donde hay una interacción genuina con genetistas, pues acabe dando con matemáticas nuevas que sean relevantes en ese ámbito. Claro, y cuando lo hayas hecho, la gente dirá, ¿ves? Ese chico, esa chica sí, se hacía las buenas preguntas, porque fíjate, encontró un algoritmo que luego al final tuvo gran impacto en el cáncer de páncreas. Ya, pero eso es porque uno a la mañana al salir de casa se hacía las buenas preguntas, o es que se movía en un entorno donde esas preguntas estaban ya en la cafetería. Pues felicitar al por supuesto, porque es bastante ameno el de estas salas, pero también al IUMA, que observe que cuando viene aquí tiene público y tiene información, y se tiene, le pongáis más veces, que a veces no sé, se concentra más en ciencias, pero que aquí hay, como puedes observar, bastante aceptación. Y luego, bueno, como una anécdota, has comentado el problema del siervo que inventó el ajedrez, premiado. De hecho, yo pienso es un problema que tiene mucha historia, porque de hecho es la solución a un problema de control, de la propia historia, donde están las matemáticas, el siervo sabía mucho con pedirle el premio al poderoso, que era el rey, pero la historia acaba con que el rey le corta la cabeza. Sí. ¿Cuál es el problema de control que se resuelve ahí? Bueno, eso hombre, todavía no, aquí tenemos recortes, todavía no hemos llegado a la cabeza. Yo, la universidad que más conozco ha recortado las patillas, pero no conozco ninguna que... Y efectivamente, eso pasa también, ¿no? El nivel de matematización que un país está dispuesto a aceptar en su gestión, en su gobernanza, pues también depende del grado de avance y de transparencia ¿no? de ese país. Yo creo que es una alusión correcta, ¿no? Yo creo que en función... Hombre, es un poco egocéntrica esa formulación, ¿no? Pero decir que... Se ven formulaciones de ese tipo, ¿no? Decir que el grado de desarrollo de un país se miden por el nivel de interacción entre sus gobernantes, y vamos a ponerlo con la ciencia, yo creo que es un parámetro bastante razonable, ¿no? Seguramente es más razonable a la hora de medir el desarrollo de un país que los concursos de Eurovisión o los concursos de Misses, seguramente, ¿no? Es porque, bueno, cantantes buenos salen en todos los países, ¿verdad? Y uno puede ganar Eurovisión, aunque no... científicos buenos hay que formarlos, es ya, ¿no? Es, Incluso que el fútbol. Incluso el fútbol, efectivamente. Entonces yo creo que es una reflexión correcta, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que sí que es un momento un poquito crítico aquí. Lo decía el otro día Carlos Marín, Óscar Marín, creo, Prada, que es uno de los últimos allá del país, que se va, ¿no? Se va al King's College, brillante neurocientífico, joven, 42 años, de Alicante, coge su European Research Council Grant, su equipo, y se va al King's College de Londres, ¿no? Y él lo decía, no es tanto una cuestión de dinero sí o dinero no, que es verdad que ahora hay menos y estamos más incómodos, sino que es un poco más una cuestión de sensibilidad social hacia lo que es la importancia de la ciencia y el tipo de
de proyección social, el impacto que nosotros esperamos que vayamos a tener. En el fondo, el científico es alguien que trabaja, yo diría, más por afición que por remuneración. Y hombre, lo que sí le gusta es trabajar en un mundo donde luego cuando sale a la calle, hombre, pues como científico, pues a la gente le encuentra un poquito de chiste, ¿no? Claro, si encima además, ¿no? De hacerlo por afición sin que te paguen mucho, luego además pues no te tratan bien, pues hombre, la gente sí. Entonces, bueno, esperemos que los recortes no pasen de la patilla. Más comentarios o preguntas. Bueno, pues si no es el caso, agradecemos a Enrique Gracias a vosotros. esta charla interdisciplinar y matemática, y muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Tanto el vídeo como la presentación, si nos lo Enrique, lo colgaremos Sí. en la página web del instituto. Sí, igual hasta si Luis tienes 5 minutos para necesitarlo del TEC o no. Mira, no sé qué ha pasado.